Durante años, no pude dormir sin dolor. Cada noche se sentía como una batalla, como si mi espalda estuviera hecha de clavos, no de huesos. Me acostaba sabiendo que no descansaría y me levantaba sintiéndome más cansado que antes. El dolor se volvió parte de mi rutina, como lavarme los dientes o tomar una pastilla. Aprendí a vivir con él, aunque en el fondo sabía que aquello no era vida. Probé de todo: pastillas, parches, almohadas especiales, ejercicios, recomendaciones que leía en revistas o que alguien me pasaba por WhatsApp. Nada parecía funcionar más allá de 1 o 2 días. Y lo peor es que empecé a aceptar que tal vez ese dolor era simplemente parte de hacerse mayor, como si envejecer significara necesariamente sufrir. Hasta que una noche, casi por casualidad, froté este aceite en mi espalda. No esperaba nada. Lo había comprado sin convicción, casi por impulso, después de que una señora en una farmacia me dijera que a su padre le había funcionado. Pensé que sería otro intento fallido, otra decepción más. Pero me equivoqué. Lo que pasó después cambió mi vida. El alivio no fue inmediato, ni milagroso, pero fue real. Y poco a poco, noche tras noche, empecé a recuperar algo que creía perdido para siempre: el descanso, el alivio, la esperanza. Este no es un video de publicidad, ni una solución mágica. Es simplemente mi historia. Quiero contarte exactamente qué hice, qué aceite usé, cómo lo aplicaba y por qué creo que funcionó. Porque si tú también estás lidiando con un dolor que no te deja vivir tranquilo, quizá esto te ayude tanto como a mí. No era magia, era algo natural, pero poderoso. Y antes de contarte qué aceite fue y cómo lo usé, quiero saber algo sobre ti. ¿Tú sufres de dolor crónico? ¿Hace cuánto? ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios, porque no estás solo. Y tu historia también puede ayudar a otros. Mi historia con el dolor crónico no empezó de golpe, como esas caídas fuertes que uno recuerda para siempre. No. En mi caso fue lento, silencioso, casi imperceptible al principio. Un pequeño tirón en la espalda una mañana al levantarme. Una molestia leve al agacharme a atar mis zapatos. Un pinchazo que venía y se iba, como si mi cuerpo intentara avisarme de algo. Tenía poco más de 60 años cuando lo noté por primera vez. Pensé que sería una contractura, algo pasajero. Pero no se fue. Con el tiempo, ese pequeño dolor se volvió un compañero constante. No gritaba, pero susurraba todo el día. Estaba ahí al caminar, al sentarme, al subir al autobús. Empezó a condicionar cada movimiento. Dormir se volvió una odisea. Me despertaba 3 o 4 veces cada noche, intentando encontrar una posición que no doliera. Algunas veces, simplemente me sentaba en la cama, mirando la oscuridad, esperando a que llegara el amanecer. Durante el día, el cansancio se acumulaba y la espalda protestaba cada vez más. El dolor se volvía parte de mi sombra. La peor parte no era el malestar físico, era cómo me cambiaba el carácter. Me volví irritable, apagado, sin ganas. Perdí el gusto por cosas simples: caminar por el parque, sentarme a leer, incluso cocinar. Todo requería esfuerzo. Y vivir con dolor constante es como llevar una piedra atada a la espalda. Te agota, te frustra, te roba pedacitos de ti. Intenté de todo. Empecé con analgésicos que compraba en la farmacia. Luego vinieron las cremas calientes, los parches, las almohadillas térmicas. Fisioterapia 2 veces por semana. Ejercicios que me enseñaron en un centro de rehabilitación. Incluso un médico me recomendó dormir en el suelo durante unos días. Y lo hice. Nada cambiaba realmente. A veces, el dolor se calmaba un poco por unos días, pero siempre volvía. Siempre. También probé remedios naturales, infusiones, baños con sal, compresas de hojas. Algunos me aliviaban por momentos, pero nada duraba. Cada vez que algo no funcionaba, sentía que me quedaban menos opciones. Y así, sin darme cuenta, empecé a construir la idea de que este dolor iba a ser parte de mí hasta el final.
como si fuese el precio de envejecer. Llegué a pensar que vivir con dolor era mi destino, y eso es lo más peligroso, porque cuando aceptas el dolor como parte de tu identidad, dejas de buscar soluciones, te resignas, y yo ya estaba al borde de hacerlo. Pero algo cambió. No fue una cirugía, no fue una pastilla nueva, fue una pequeña decisión que tomé una noche cualquiera, con pocas esperanzas y mucho cansancio. Y ahí empezó todo. Pero antes de contarte qué hice, necesito explicarte cómo llegué hasta ese punto de quiebre. El momento de quiebre y búsqueda de solución. Recuerdo exactamente el día en que toqué fondo. Fue una noche de invierno. Había llovido todo el día y el aire estaba tan húmedo que cada músculo de mi espalda parecía crujir por dentro. Me acosté temprano con la esperanza de que el calor de la manta ayudara un poco, pero al acostarme sentí una punzada aguda, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo entre los omóplatos. Di vueltas en la cama durante horas. Probé dormir de lado, boca arriba, con las piernas recogidas, con una almohada entre las rodillas. Nada funcionaba. El dolor no era solo físico, era una desesperación que crecía dentro de mí. A eso de las 3 de la madrugada, me senté en la cama, en la oscuridad, con los ojos llenos de lágrimas. Lloré. No podía más. En ese momento pensé cosas que nunca había pensado. ¿De verdad merecía vivir así? ¿Era esto lo que me esperaba cada noche por el resto de mis años? El dolor me había robado no solo el sueño, sino la alegría, las ganas de seguir intentando. Me sentía viejo, no por la edad, sino por la impotencia. Al día siguiente, aún con la espalda rígida y los ojos cansados, recibí una visita inesperada. Mi hija vino a verme. Se notaba en su rostro que algo me pasaba. Me conocía demasiado bien. Después de preguntarme cómo había dormido, le conté la verdad. Me desahogué. No me guardé nada. Le dije que estaba cansado, que me dolía todo, que ya no quería seguir así. Ella se quedó callada unos segundos y luego dijo algo que, en ese momento, no me pareció muy útil. Papá, ¿y si pruebas con algo natural? Hay personas que han mejorado mucho usando aceites. Me reí. No podía evitarlo. ¿Un aceite? ¿Después de todo lo que había probado? ¿Un aceite? ¿De verdad? Le respondí con escepticismo. No pierdes nada. Mira, al esposo de una amiga le funcionó. No es milagroso, pero dice que duerme mejor desde que lo usa. Me mostró en el móvil algunas opiniones. Gente mayor, como yo, que hablaba de cómo les había aliviado los dolores musculares. Había algo sincero en sus palabras. Y aunque seguía sin creer del todo, había una pequeña parte dentro de mí que se encendió. Quizá era la última chispa de esperanza que quedaba. Esa misma tarde, fuimos juntos a la farmacia. Le pedí al farmacéutico algo sencillo, natural, que pudiera usar en la espalda antes de dormir. Me dio un frasco pequeño, con un aroma suave, agradable. Lo sostuve en mis manos, dudando. ¿Podía algo tan simple hacer una diferencia? Esa noche, sin muchas esperanzas, froté el aceite en mi espalda. Lo hice con cuidado, masajeando suavemente, sin esperar nada. Fue como un acto simbólico, una manera de decirle a mi cuerpo, no me he rendido, aún quiero sentirme bien. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa fue la primera noche de un nuevo comienzo. ¿Cómo encontré el aceite? ¿Qué es y cómo funciona? El aceite que terminé usando era una mezcla natural. No tenía un nombre complicado ni un envase llamativo. Solo una pequeña botella con una etiqueta que decía, aceite de árnica con magnesio. Me llamó la atención que no prometía milagros, ni hablaba de curas mágicas. Solo decía, uso tradicional para molestias musculares y articulares. Árnica. Ese nombre me sonaba. Recordaba que mi abuela hablaba del árnica como si fuera un secreto de las montañas. Decía que en su pueblo, cuando alguien se golpeaba o se torcía el tobillo, no iban al médico. Frotaban árnica. Siempre árnica. Con el tiempo, entendí que no era solo una creencia popular. Esta planta, originaria de Europa y usada desde hace siglos,
tiene propiedades antiinflamatorias que la ciencia moderna ha empezado a reconocer. ¿Y el magnesio? Bueno, eso también me sonaba. Mi hija me había mencionado que muchas personas mayores tienen deficiencia de magnesio sin saberlo. Y este mineral es esencial para el buen funcionamiento muscular, la relajación y el sueño. Resulta que, aplicado en forma de aceite, el cuerpo lo absorbe por la piel y actúa justo donde lo necesitas. Así que sin saberlo, lo que tenía en mis manos era una combinación poderosa. Por un lado, el árnica ayudando a reducir la inflamación y el dolor superficial, y por otro, el magnesio ayudando a relajar los músculos desde adentro. No era un medicamento, no tenía efectos secundarios, solo era algo que la naturaleza ya había creado. Lo más interesante es que no fui el único al que esto le funcionó. En la residencia donde vive un viejo amigo mío, conocí a don Ernesto, un hombre de 78 años, con artrosis en ambas rodillas. Me dijo que ya había aceptado su silla de ruedas como compañera para siempre, hasta que su nieta le trajo un aceite de magnesio con lavanda. Empezó a aplicarlo en las noches, antes de dormir, y aunque no se curó, pudo volver a caminar pequeñas distancias con menos dolor. Me miró y me dijo: «No necesito correr, solo necesito llegar hasta mi ventana sin temblar». Sus palabras me marcaron, porque entendí que no se trataba de eliminar el dolor por completo, sino de recuperar un poco de control, de volver a sentir que no eres solo un cuerpo adolorido, sino una persona con posibilidades. Y eso fue lo que me motivó a tomarme en serio esa pequeña botella. No esperaba un milagro, solo quería sentir un poco de alivio, solo quería dormir una noche sin despertarme por el dolor. Lo que no sabía era que ese aceite, tan simple, estaba a punto de darme mucho más que eso. ¿Cómo lo usé noche tras noche? Desde la primera aplicación, me prometí hacer las cosas bien. Si iba a probar esto, quería hacerlo con constancia. Así que establecí una rutina sencilla, casi como un pequeño ritual antes de dormir. Una manera de decirle a mi cuerpo: vamos a intentarlo una vez más, pero esta vez con calma, con cuidado. Todas las noches, sin falta, me lavaba las manos, me ponía ropa cómoda y me sentaba en el borde de la cama. Agitaba el frasco de aceite, lo abría y colocaba entre 6 y 8 gotas en la palma de mi mano. No más. Lo suficiente para cubrir la parte baja de la espalda, justo donde el dolor solía concentrarse como una piedra invisible. Con las 2 manos, empezaba a frotar el aceite con movimientos lentos, en círculos. Al principio sentía la piel un poco fría, pero después, una leve sensación de calor. No era ardor, ni picor. Era como si algo se estuviera despertando ahí dentro. Masajeaba durante unos 5 a 7 minutos, sin apurarme, concentrándome en la respiración. No era un masaje profesional, ni técnico, pero sí hecho con cuidado, con atención. Algunos días mi hija me ayudaba, especialmente cuando el dolor era más alto en la espalda. Otros días usaba un rodillo de madera o una toalla caliente antes del aceite para que la piel absorbiera mejor. Lo aplicaba siempre entre las 9 y las 10 de la noche. Me aseguraba de no encender la televisión ni mirar el móvil después. Apagaba las luces, dejaba la habitación en silencio y me metía en la cama con ese olor suave y relajante todavía en la piel. Poco a poco, empecé a asociar ese momento con tranquilidad, como si ese aceite no solo calmara la espalda, sino también el alma. Los primeros días no noté mucho cambio. Quizás dormí unos minutos más o desperté una vez menos. Pero a la semana, algo distinto comenzó a pasar. Me levantaba con menos rigidez, podía moverme más rápido por la mañana, y lo más importante, dejé de acostarme con miedo. Ese miedo silencioso que te dice, otra noche de lucha, empezó a desvanecerse. A los 10 días, tuve mi primera noche completa de sueño en meses, sin interrupciones, sin tener que darme vueltas 100 veces buscando una posición. Al despertar, me sentí extraño, como si algo faltara, y lo que faltaba era el dolor.
Desde entonces, ese ritual se volvió parte de mi vida. No solo me ayudó a aliviar el malestar físico, sino que me devolvió la confianza en mí mismo. Me recordó que cuidar de uno no es un acto egoísta, es una forma de respeto. Cada noche, al aplicar ese aceite, me sentía menos viejo, menos roto, más presente. Y con cada día que pasaba, mi cuerpo me respondía un poco mejor, como si me dijera, gracias por no rendirte. Resultados, lo que pasó después de 30 días. Recuerdo con claridad esa mañana. Era un martes. Nada especial, aparentemente. Me desperté como de costumbre, con la luz del sol entrando por la ventana. Me senté al borde de la cama y me estiré los brazos con cuidado, como siempre hacía. Pero algo era distinto. Me detuve. Esperé. Escuché mi cuerpo. El dolor no estaba. No era que se hubiera ido completamente, pero esa presión constante en la espalda, esa rigidez que me recibía cada mañana, simplemente no estaba. Me quedé quieto por unos segundos, sin moverme, como si no quisiera romper ese momento de silencio en mi cuerpo. Y luego, lentamente, me levanté. No hubo punzada, no hubo crujido, solo movimiento. No pude evitar sonreír. Y no era solo por sentirme mejor, era porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza real. Algo estaba cambiando. A lo largo de esa semana, empecé a notar mejoras pequeñas pero importantes. Me movía con más soltura. Podía agacharme a recoger algo sin temer que me quedaría atascado. Me ataba los zapatos sin tener que sentarme. Caminaba por el pasillo de casa sin apoyar la mano en la pared. Esas cosas simples, las que uno da por sentadas, volvieron a ser parte de mi vida. Pero lo más hermoso fue ver cómo también cambiaba mi ánimo. Cuando el cuerpo duele, todo duele. Tu humor, tu energía, tu forma de hablar con los demás. Pero cuando el dolor se va, aunque sea un poco, algo se desbloquea por dentro. Volví a tener ganas de salir a caminar al parque, a sentarme en una banca y mirar a la gente pasar. Volví a disfrutar de caminar sin pensar en el dolor. Incluso mi hija me lo dijo. Papá, tienes otra cara, estás más ligero, más tú. A nivel físico, noté otros cambios también. Empecé a reducir la cantidad de medicamentos para el dolor. Con el visto bueno de mi médico, dejé uno de los antiinflamatorios que tomaba cada noche. Dormía mejor, con menos interrupciones, y eso me dio más energía durante el día. Ya no necesitaba tantas siestas, ni despertaba con esa sensación de haber pasado la noche en una batalla. 30 días pueden parecer poco, pero cuando llevas años cargando con el mismo malestar, un solo mes puede cambiar tu vida. Este aceite no me curó, no me devolvió la espalda de cuando tenía 40 años, pero sí me devolvió algo que valoro mucho más: el control, la posibilidad de sentirme dueño de mi cuerpo otra vez. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier medicina. ¿Qué dicen los estudios y médicos sobre este aceite? Después de notar los cambios en mi cuerpo, quise entender por qué este aceite, tan sencillo, había hecho una diferencia tan grande. Así que me puse a investigar. No soy médico, pero me gusta saber qué hay detrás de lo que uso. Y lo que encontré me sorprendió. Resulta que no soy el único que ha sentido alivio aplicando este tipo de aceites. La ciencia también tiene algo que decir. Un estudio publicado en la revista Phytomedicine analizó el uso del árnica como tratamiento para dolores musculares y articulares. Los investigadores concluyeron que, en muchos casos, su eficacia era comparable a la de los antiinflamatorios comunes, pero con menos efectos secundarios. Es decir, puede ayudar a calmar el dolor, especialmente cuando se aplica directamente en la zona afectada y sin dañar el estómago ni el hígado. Otro informe, esta vez del Journal of Magnesium Research, abordó el uso del magnesio tópico para tratar espasmos musculares y calambres. Descubrieron que, al ser absorbido por la piel, el magnesio ayuda a relajar los músculos tensos, mejora la circulación y puede incluso favorecer el sueño. No es magia, es biología. Hablé también con una médica amiga de la familia. Ella me explicó algo muy sencillo.
A veces, el cuerpo solo necesita un empujón, algo que le recuerde cómo relajarse. Y eso es lo que hacen estos aceites. No te curan, pero ayudan a que tu cuerpo trabaje mejor. Me dijo que cada vez más pacientes mayores le preguntan por opciones naturales, no para reemplazar los tratamientos, sino para complementarlos. Y en muchos casos, aceites como los de árnica, magnesio o incluso lavanda pueden marcar una diferencia real, siempre y cuando se usen con constancia y responsabilidad. Eso sí, también me aclaró algo importante. No todos reaccionan igual. Hay personas para quienes este tipo de soluciones no da resultados. Otras sienten alivio solo temporal. Y por supuesto, si el dolor tiene una causa grave, como una hernia o una fractura, el aceite no es suficiente. Por eso siempre es importante hablar con un profesional. Pero lo que sí es cierto es que estos aceites son seguros para la mayoría de las personas, accesibles y fáciles de aplicar. No necesitas una receta, ni una máquina especial, ni gastar una fortuna. Solo necesitas compromiso y cuidado. Según los estudios, este tipo de tratamiento puede ser especialmente útil en casos de artritis leve o moderada, dolores musculares crónicos, contracturas, fibromialgia leve, dolor lumbar por tensión o envejecimiento. No resuelve todo, pero tampoco promete más de lo que puede ofrecer. Y en un mundo lleno de soluciones costosas y complicadas, a veces lo más humilde es lo que termina funcionando. Con el paso de los años, me di cuenta de algo que nunca me habían enseñado. El dolor no me hacía viejo, me hacía sentir invisible, no solo ante los demás, sino ante mí mismo. Cuando uno convive con el dolor día tras día, empieza a dejar de escuchar su propio cuerpo. Ya no caminas como antes, ya no te ríes igual, ya no haces planes. Empiezas a existir, pero sin vivir. Y lo más duro es que te acostumbras. Aprendes a ignorarte, a postergar el alivio, a pensar que ya no vale la pena intentar, porque te han dicho que es normal a tu edad, porque ya has probado de todo, porque te sientes solo en esa lucha silenciosa. Pero hoy quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí hace años. No pierdas la esperanza. A veces, lo que más ayuda no es lo más costoso, ni lo más moderno. A veces lo más simple, lo más natural, lo más humilde, es lo que te da ese pequeño alivio que te devuelve las ganas. Este aceite no fue una cura milagrosa. No me devolvió 20 años de juventud, pero me ayudó a dormir mejor, a moverme con menos miedo, a recuperar la calma. Y lo más importante, me hizo sentir que aún podía hacer algo por mí. Eso sí, antes de probar cualquier cosa, incluso si es natural, habla con tu médico. No todo sirve para todos, y cada cuerpo es diferente. Pero si tienes el visto bueno, te animo a que te des la oportunidad de cuidarte. Sin culpa, sin prisa, con cariño. Además del aceite, hay otros hábitos que me han ayudado a mantener el dolor bajo control. Pequeñas cosas que, cuando se suman, marcan una gran diferencia. Estiramientos suaves cada mañana. Solo 5 minutos para activar el cuerpo antes de comenzar el día. Buena alimentación. Menos comida procesada, más frutas y verduras. El magnesio, por ejemplo, también está en alimentos como las almendras, el plátano o las espinacas. Dormir bien. Crear un ambiente tranquilo, sin luces fuertes ni pantallas. Y sobre todo, moverse. No hace falta correr ni ir al gimnasio. Solo caminar un poco cada día, sin exigirse, pero sin dejarse estar. Cuidarse no es una carga, es una forma de amor propio. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú también vives con dolor crónico? ¿Has probado algún remedio natural que te haya funcionado? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a sobrellevar esos días difíciles? Déjame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que otros te lean también. Porque cuando compartimos, dejamos de sentirnos solos. Y si este video te ayudó o te dio un poco de esperanza, suscríbete. Aquí hablamos de cosas reales, de soluciones que valen la pena,
y de lo que significa envejecer con dignidad. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, porque lo mereces.